Hola, soy Juan Balcázar, CEO de Hausers. Bienvenido a este vídeo sobre los proyectos de tipo Equity. Hausers arrancó en 2015 su actividad ofreciendo a los inversores proyectos de tipo Equity enmarcados dentro de lo que se denomina Equity Crowdfunding. Hablamos de proyectos en los que el promotor inicial de la oportunidad era Hausers y las oportunidades consistían en la compra de inmuebles para su reforma, alquiler y posterior venta. Los inversores de estas oportunidades entraban como socios en una sociedad creada específicamente para cada proyecto, lo que se denomina un vehículo, y lo hacían mediante una ampliación de capital que se elevaba a público ante notario. Se convertían, por tanto, en copromotores y socios de pleno derecho de la sociedad, con todos los derechos que les otorga la Ley de Sociedades de Capital en España. Esta sociedad era la que compraba el inmueble y lo explotaba. La sociedad generaba beneficio fruto del alquiler del inmueble y los inversores recibían rendimientos anuales vía reparto de dividendos de la sociedad. Normalmente este reparto de dividendos se distribuía mensualmente a cuenta del dividendo anual, siempre y cuando las cuentas de la sociedad lo permitían. Entre las distintas gestiones que Hausers realizaba en cada proyecto estaban la comercialización del inmueble para alquilarlo, las gestiones relacionadas con los inquilinos, como por ejemplo contratos, fianzas, reparaciones, gestoría, impuestos, así como las relacionadas con la comercialización para la venta del inmueble. Para poder llevar a cabo estas tareas, Hausers era nombrado en cada proyecto administrador único del proyecto. Una de las principales ventajas de los proyectos de equity era la seguridad que daba a los inversores el hecho de que la venta del inmueble, al tener consideración de activo esencial de la sociedad, debía ser aprobada siempre en junta de socios. Sin esa aprobación es imposible su venta. Ni el administrador ni cualquiera de los socios de la sociedad puede vender el inmueble sin la autorización de los socios. Cuando se recibía una oferta de compra, se valoraba y se presentaba a los socios para su aprobación en junta. Si se aprobaba, se procedía a vender el inmueble. Tras la venta, se convocaba una junta de disolución y liquidación con sus pertinentes saldos. Una vez aprobado por los socios en esa junta la disolución y la liquidación de la compañía, se procedía a repartir entre los socios el beneficio resultante de la venta, así como el capital aportado en la entrada de la sociedad. En esa misma junta se nombraba un liquidador profesional, que se encargaba posteriormente de liquidar la sociedad. Hay que tener en cuenta que este es un proceso largo y no se realiza en un año, ya que es obligatorio presentar cuentas con ejercicios sin actividad, liquidar todas las deudas de la sociedad, firmar la liquidación ante notario y presentar la misma al registro mercantil. Hausers lanzó con éxito 59 proyectos de tipo equity entre 2015 y 2017, de los cuales ya se han cerrado 26, con una TIR media del 7,84%. Vamos ahora a tratar de responder algunas preguntas concretas sobre estos proyectos. ¿Por qué Hausers dejó de hacer este tipo de proyectos? Pues porque llegó la ley que regulaba las plataformas de financiación participativa y esta ley impide a la plataforma ser promotor o administrador de proyectos en los volúmenes que Hausers estaba gestionando. ¿Significa entonces que esos proyectos son contrarios a la ley? No, ni mucho menos. Lo que significa es que son anteriores a la regulación. Una vez pasó Hausers a estar regulada, debía cumplir con la regulación y para cumplir con la regulación no podía lanzar nuevos proyectos de equity en los que Hausers, como digo, fuera el promotor o el administrador. Y así se hizo. Entonces Hausers ya no puede lanzar proyectos de equity. Sí, Hausers tiene licencia para ofrecer a sus inversores proyectos tanto de equity como de préstamo, de lending. Pero los proyectos que lance Hausers, siendo Hausers el administrador, están limitados en función de la inversión captada el año anterior por la plataforma, según dicta la ley. ¿Y entonces por qué Hausers ha dejado de ser administrador de todos esos proyectos? Bueno, por decisión propia no ha sido. Para obtener la licencia como plataforma de financiación participativa, el regulador español, la CNMV, puso como condición a Hausers dejar de ser el administrador de las sociedades de equity. Además, debíamos de hacerlo en un plazo de tiempo muy breve. Se entendió inicialmente que para dar cumplimiento a este requisito, Hausers podía seguir siendo administrador persona jurídica, pero nombrando a un representante persona física ajeno a Hausers, que es el que realmente opera como administrador. Sin embargo, tras varios años operando así, desde CNMV se nos exigió que dejáramos de ser también administrador persona jurídica. Por eso iniciamos el proceso para dejar de ser administradores de todas las sociedades, eligiendo a un administrador profesional que nos sustituyera en todas las sociedades. Y como es preceptivo, se presentó a junta de cada sociedad su nombramiento, así como la modificación de estatutos para que estos administradores fueran remunerados. Este cambio ha supuesto que Hausers ya no gestiona esos proyectos y solo participamos como socios de las sociedades, como cualquier otro socio. ¿Entonces están en riesgo los proyectos que todavía no se han cerrado? Rotundamente no. Los proyectos todavía activos son propietarios de sus inmuebles, al ser un activo esencial como hemos dicho antes, y continúan con su operativa normal de alquiler y búsqueda de ofertas para su venta, gracias al nuevo administrador. ¿Puedo entonces contactar con este nuevo administrador profesional? Sin duda, ya que como socios tienes pleno derecho a que el administrador te solucione las dudas que tengas. Contacta con nuestro departamento de atención al cliente y ellos te mandarán la información de contacto. Y la gran pregunta,
¿Cuándo se me devolverá el dinero que invertí en el proyecto? Bueno, pues muy sencillo, cuando se venda el inmueble. De modo similar a lo que ocurre con las inversiones en el equity de startups en las que se recupera el dinero con el exit, en los proyectos inmobiliarios de equity se recupera la inversión cuando se vende el inmueble. Y el inmueble se vende en función de cómo esté el mercado inmobiliario de la ciudad donde esté ubicado, en función del precio de venta, de la demanda y de la economía en general. Este último año 2020 no ha sido el mejor para las operaciones inmobiliarias por razones obvias. A pesar de ello, se han vendido varios inmuebles, cerrándose varios proyectos de equity como Santa Eulalia o Donoso Cortés. Todo apunta a que el mercado se va a recuperar en este 2021 y sobre todo en el 2022. Espero que este vídeo sobre los proyectos de equity te haya sido útil. Encuentra más información en la web de Hausers.